años, hallado en los papiros de Ebers, hablando de Egipto. El primer siglo de nuestra era, Cornelius Celso, la Pues sí, tetrada de Celso. O sea, no. Bueno, Miren, normal, gracias. escribe su clásico trabajo en el que define los 4 puntos. Y ahí viene la tetrada de Celso. Miren, desde el primer siglo de nuestra era. Pero eso es algo que no deben olvidar ustedes. Virchow, en 1858, es decir, hacia el siglo XIX, nos habla de impotencia funcional. Le dio el 5.º elemento. Hunter, entre 1728 y 1793, fue el primero en definir que la inflamación como una respuesta al daño. Generalmente hablábamos de inflamación local. Un golpe en la rodilla, se inflamaba la rodilla. Un golpe en el dedo, se inflamaba el dedo. Esa descripción la hizo esencialmente Hunter. Y ahí vienen distintos autores, en donde esencialmente Mechnikov y Ehrlich obtienen el primer premio Nobel en 1908. Justamente describiendo todo lo que era fagocitosis, respuesta inflamatoria a un microorganismo, e involucran la inmunidad para vacunación. Henry Dyer, hacia 1875 al 68, desarrolla la teoría de los mediadores endógenos de la inflamación. Dándole importancia, dentro de los mediadores endógenos a la histamina. Hablando de vasodilatación, ¿no es cierto? 1972, el siglo pasadito, Lewis Thomas introduce el concepto de nociva para nosotros mismos. La respuesta al sistema inmune frente a los microorganismos durante una infección puede ser nociva para nosotros mismos. Y comienza a hablarse desde la década del 70 del siglo pasado del famoso SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica. Una respuesta frente a cualquier daño que va a ser nocivo para nosotros. Thomas, en la década de los 70 del siglo pasado. Si quieren revisar sus conceptos, ahí tienen la bibliografía. Ubican en New England de 1972 y van a encontrar todo lo que en ese momento planteaba Thomas. Acuérdense, 1972, por lo que después les voy a mostrar. Por último, Nelson, en la siguiente década, los 80, nos habla del SIRS. Toda esta referencia ustedes la tienen en esta revista cubana. Muy bien, entonces nos quedábamos que SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, que permitía inmediatamente, si fuese infección, una desregulación, una cascada de inflamación masiva. Y esta cascada de inflamación masiva es la que producía el daño, no la neumonía, no la celulitis, no el panadizo, sino la respuesta inflamatoria que desarrollaba cada organismo. Cuatro criterios que han aprendido, 2 o más de los siguientes, estábamos frente a un SIRS. A los residentes en el hospital de la FAP les digo que no se olviden esto, que fue planteado ya a finales del siglo XX y que ahora ya no les gusta. Pero les pido que no se olviden. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene taquicardia, si tenemos un paciente que también se le agrega polipnia, ya van 2. Si a eso se le agrega fiebre y o se le agrega leucocitosis o leucopenia, debemos preocuparnos porque hay algo que está pasando en forma sistémica. Ya no decimos esa neumonía es una neumonía simple, esa celulitis es una celulitis simple,
ese aplastamiento, síndrome de aplastamiento, es un aplastamiento simple. No, hay algo que está haciendo que se comporte como generalizado. Porque de repente podemos decir, sí, hay una respuesta inflamatoria sistémica y tenemos que ponernos a buscar. Porque la leucemia la tienen que buscar. No es neumonía, no es celulitis, no es diarrea. La leucemia la van a tener que buscar pensando en blastos en la sangre. O de repente encontrando una pancitopenia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que ya tiene 2 o más de estos criterios, preocúpense en preguntarse qué está sucediendo. No es un cómic de su generación, pero la generación anterior a ustedes veía los Thundercats. ¿Y qué hacía el jefe de los Thundercats? Sacaba su espada y decía, déjame ver más allá del augurio. Déjame ver más allá de lo evidente. ¿Quién era? ¿Tampoco has visto los Thundercats? O sea, sí me acuerdo de que tenía sus padres. Entonces no se olviden eso. Si encuentran esto en un paciente, preocúpense. Algo está desarrollando y esto es grave. Aprendimos que si esto es infeccioso, el paciente tiene solo 6 horas antes de que encontremos la infección y antes de que empecemos el antibiótico. Si pasa 6 horas de encontrar esto en el paciente y no le hemos dado el tratamiento, la mortalidad sube a más del 80%. Muy bien. Conferencia de Chicago, ¿se acuerdan? 70, empezó el fenómeno de hiperinflamación. 80, se hablaba del SIRS. Conferencia de Chicago del 91, establecieron por primera vez la definición de SIRS como criterios clínicos. 70, 80 y 91 explotó el concepto de SIRS para hablar de sepsis. Pero ¿qué se encontró en los estudios después, antes de empezar el siglo XXI? Alta sensibilidad. Sí, alta sensibilidad para encontrar al paciente grave, pero baja especificidad para sepsis. Lo que antes, si encontrábamos 2 o más signos, decíamos, ya, esto es sepsis. Se encontró que solamente entre un 20 o 30% de estos pacientes con SIRS eran debido a un problema infeccioso y por lo tanto se le podía llamar sepsis. Entonces todos esos pacientes que subían a cuidados intensivos porque tenían SIRS, no todos eran sepsis. ¿Qué hacemos cuando una enfermedad tiene, cuando unos signos tienen poca especificidad? No nos sirve. Conferencia de Washington para empezar el siglo XXI. Para mejorar la reunión PIRO. Y se crea el concepto de sepsis 3. Redefinición moderna de sepsis. ¿Qué cosa es sepsis? Es una enfermedad en donde no solamente se puede tener una respuesta inflamatoria sistémica, se puede o no tener una respuesta inflamatoria sistémica, sino hay una alteración en la perfusión de los tejidos, valga la redundancia, tisulares. Veremos un poco más ese concepto. ¿Dónde tienen todas esas referencias? Ustedes ponen eso en su computadora y la tienen muy bien desarrollada. Entonces, para empezar el siglo XXI, la reunión en Washington nos plantea SIRS, los criterios, sepsis, SIRS más infección, sepsis grave, sepsis más síndrome de disfunción multiorgánica, shock séptico, inestabilidad hemodinámica a pesar de la reposición de líquidos. Esto era lo que se traía en el siglo XX, 70, 80, 90. Para el siglo XXI, esto era el concepto, miren la fecha, para el siglo XXI empiezan los nuevos criterios de sepsis, en donde no solamente tenemos los criterios de SIRS, sino tenemos parámetros hemodinámicos, parámetros de disfunción orgánica, y esto era lo nuevo.
No bastaba un paciente que tenga criterios de CIRS, lo que importaba era un paciente que tenga esencialmente los parámetros de disfunción orgánica. Y para eso se creó, ¿qué cosa? Sepsis 3. Todos esos parámetros entran a un concepto que se llama SOFA. SOFA es la presencia de distintas variables, unas clínicas, 4 o 5, y el resto laboratoriales. Es decir, sin laboratorio no puedo entrar a la computadora y decir, este paciente tiene SOFA positivo y por lo tanto tiene sepsis. Pero ¿qué sí se pudo encontrar al meter en el análisis estadístico? Que bastaban 4 variables. De las 10 y tantas variables de SOFA, bastaban 4 variables importantes. Y a eso se denominó Q-SOFA. Les invito a los que les encante el concepto de sepsis, etcétera, a que consigan este libro. Eso entran ustedes en su Google, ponen Handbook of Sepsis e inmediatamente lo tienen. O entran a ese link. Entonces ahí tienen las distintas variables que se tenía con SOFA. Que se encontró el famoso Q-SOFA. ¿Qué es el resumen de esto? No necesito tener una calculadora. Necesito tener simplemente una sagacidad clínica. Para encontrar hipotensión sistólica, menos de 100. Para encontrar frecuencia respiratoria mayor de 20. O para encontrar Glasgow menor o igual a 14. ¿Alguien sabe qué es la escala de Glasgow? Sí. Para evaluar el estado de conciencia. El nivel de conciencia de una persona. Entonces, la deben conocer. Si no la conocen, la buscan en Google y van a encontrar ustedes que evaluamos cuántas variables para el Glasgow. 3. ¿Cuáles son? La respuesta verbal. Respuesta verbal. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué día es él? ¿Qué día es hoy? ¿En qué lugar te encuentras? Ocular y motor, ¿no? Sí. Ocular. Ocular. Y motor. Abra usted los ojos. No abre los ojos. Al dolor. El último, la respuesta motora. Y para cada una de estas 3 variables tenemos distinto puntaje. Ahí tenemos 3. el puntaje máximo, 15. 15. Por eso que si tenemos 14 o menos, se considera positivo. 2 o más de estas Motor no era variables 6. viene a reemplazar lo que antes habíamos aprendido de sepsis. Es decir, el proceso inflamatorio 4 y ojo. ¿O no? 4 es 5. que tiene esta perturbación clínica, podemos considerarla como sepsis, suponiendo que haya un fondo infeccioso de por medio, es decir, una neumonía. Con cualquiera de estos criterios, 2 o más, es una neumonía grave en sepsis. Porque estos 3 criterios están revelando ¿qué cosa? ¿Qué variable 9 les dije que era importante? Lo de la falla- función orgánica. Hipotensión arterial, disfunción orgánica, trastorno del sensorio, disfunción orgánica. Sepsis 3. Entonces ahí tienen lo que se conoce ahora como el famoso Q-SOFA. Y frecuencia respiratoria aumentada, disfunción orgánica. Muy bien. Miren ustedes la sensibilidad. Alrededor del 70%, pero miren la especificidad. No llega a más del 90%, que sería lo ideal, pero es el doble de lo que era el CIRS. Muy bien, entonces ahí tienen los criterios de CIRS y ahí tienen los criterios de Q-SOFA. No basta entonces tener a un paciente en CIRS para hablar de sepsis. Es decir, CIRS más infección, no necesariamente sepsis. Tenemos que encontrarle disfunción orgánica. Para encontrar disfunción orgánica, veamos su presión, veamos su escala de Glasgow. Entonces, eso nos va a aumentar la especificidad para decir, estamos frente a un paciente de sepsis. Y ese paciente de sepsis, les dije, tenemos 6 horas para encontrar el foco, empezar el antibiótico y empezar a manejar especialmente la presión arterial.
Si se nos pasan esas 6 horas, ya les dije, la mortalidad va a más de 80%. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de sepsis, tenemos distintas definiciones. La del año 91, la del año 2001 y la última, sepsis 3, de la reunión del 2016-2017, en donde la importancia, como ven ustedes, es la disfunción de órgano. Entonces, ahora sí, entendemos que sepsis 3, un paciente en sepsis 3 es una afección grave y potencialmente mortal. Se comieron la L, échenle la culpa a la secretaria siempre. Se comieron la L con vínculo explícito entre infección y disfunción orgánica. Entonces, ahora sí, la definición de sepsis ya es clara. Una infección que está produciendo disfunción orgánica. Muy bien. Describir el cuadro clínico del paciente como grave, inestable y deterioro. Ahora los servicios médicos son supervisados por el auditor de los hospitales del Ministerio de Salud, el auditor de e-salud, el auditor de la clínica privada. Si yo como auditor de la clínica privada evalúo la historia de la doctora, su apellido, de la doctora Valderrama, en donde pone paciente de 15 años en sepsis, y no encuentro criterio de QSOFA, la mando a llamar y que me justifique los 10.000 soles gastados en este paciente. Porque ¿cuál fue su criterio para sepsis? Sí. ¿En qué momento este paciente tenía QSOFA? Si en historia clínica no pone el estado de conciencia. Entonces, doctora, este mes no se le paga. Entonces ya la cosa está clara desde el punto de vista médico en los momentos actuales. Utilizar el lenguaje que refleje la gravedad de la enfermedad. Sepsis. Ese solo término dice paciente grave. Paciente con infección que tiene disfunción orgánica. La sepsis sin disfunción orgánica inducida por sepsis documentada no se considera sepsis. Así que, doctora Valderrama, su primer sueldo, se olvida usted de ir a Europa. Se queda acá en la Victoria. Si el paciente tiene neumonía por estafilococos y esa neumonía no le deja respirar, Nuevamente, no le deja respirar porque tiene polimnia, tiene su criterio. Pero tiene hipotensión, no, doctor. Porque tiene Glasgow menos de 14, no, doctor. Un solo criterio es QSOFA positivo. No, de 2 a más. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Podría decir lo que hacía anterior? Regreso hacia atrás. La sepsis sin disfunción orgánica, valga la redundancia, tiene que ser producida por una infección. ¿No es cierto? Inducción documentada no se considera sepsis. Cuando no lo hay, como lo que él me está planteando, es una neumonía que solo tiene polimnia, pero no tiene hipotensión, pero no tiene compromiso de Glasgow. Un solo criterio es sepsis, es solo neumonía. Y cuando hablamos de neumonía, existen, van a ver ustedes, no sé si lo han visto en fisiopatología respiratoria, pero lo van a ver en clínica cuando hagan respiratorio, cuando hagan neumología en clínica. Estamos hablando de octavo semestre para usted. No, séptimo semestre. Ahí van a encontrar que hay criterios de neumonía grave. Por ejemplo, la presión arterial de oxígeno menor de 60, que significa insuficiencia respiratoria. Y una fracción una presión arterial de oxígeno menor de 60, tendrías solo un criterio de QSOFA. No puedes hablar de sepsis, pero sí puedes hablar de neumonía grave.
Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes dos conceptos. El primero que se generó, ya saben ustedes, a finales del siglo XX, y un concepto que se le agrega a comienzos del siglo XXI. ¿Por qué el CIRS no pasa del 30% de especificidad? Es decir, ¿hay algunos comportamientos de sepsis sin CIRS? Estamos viendo que sí. Pueden tener QSOFA positivo, pero no tener CIRS. Entonces, ese concepto fisiopatológico, donde estallaba la inflamación, donde estallaba la inmunidad, solamente cubre un 30% de pacientes. ¿Qué pasa con el resto del 70% de pacientes que están en sepsis sin estar en CIRS? Entonces, no solamente tenemos un comportamiento del organismo frente a la infección, un comportamiento como es la respuesta inflamatoria sistémica, sino que podemos tener otros comportamientos como el CARS, un síndrome de respuesta antiinflamatoria. Y no solamente podemos tener un concepto de respuesta antiinflamatorio, sino un comportamiento de respuesta de inmunodepresión. Por eso es que la fisiopatología de la sepsis no es fácil de entender, porque tiene tres comportamientos clínicos. Al final de la clase van a ver que existen 4 comportamientos clínicos. Eso se llama fenotipos de sepsis. Y ahí lo tienen. Este es el comportamiento con inmunidad elevada, ya sea de inmunidad natural o de inmunidad celular. La primera fase que nos llevaba hacia un CIRS. No se necesita llegar a la inmunidad celular para que se active el inflamasoma y se produzca toda una cascada de inflamación por inmunidad natural, sino que después teníamos un mecanismo de caída, de control de este fenómeno inflamatorio, CARS. Pero también encontrábamos un fenómeno donde el paciente no se recuperaba y se entraba en anergia, inmunodepresión. 3 comportamientos clínicos muy importantes. Nuevamente los tienen ahí en 3 escenarios posibles. Persona con meningococcemia, como desde el comienzo hasta el final rápidamente llevaba hacia la muerte con inmunodepresión. Porque ¿qué produce la meningococcemia? La meningococcemia produce un síndrome muy importante que es inmunodepresión. Cuando han hecho microbiología se los deben haber enseñado. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que rápidamente lleva hacia un compromiso de pancitopenia, con petequias, con neutropenia, con anemia, es decir, inmunodepresión. Tenemos otro comportamiento, por ejemplo, en pacientes ancianos, malnutridos y que tienen diverticulitis. Inicialmente viene un proceso de inflamación, luego viene un proceso de caída, pero al final, una vez tratada la diverticulitis y la malnutrición, se recuperan. Y otro escenario, pacientes con diabetes, insuficiencia renal crónica que tenían neumonía, después del proceso de hiperinflamación, rápidamente se recuperaban. 3 comportamientos clínicos de distintos cuadros infecciosos. Entonces, importa mucho la respuesta del paciente. Fisiopatología del CIRS. Ustedes lo conocen mucho mejor. Lo han estudiado cuando en patología han estudiado inflamación. ¿Cuáles son los mediadores de inflamación? Y ahí los tienen. Desde aminas vasoactivas, histamina, serotonina, proteasas plasmáticas, el sistema de cininas, bradipinina, calicreína, el sistema de complemento, el sistema fibrinolítico, metabolitos del ácido araquidónico, ya sea por la vía de la ciclooxigenasa o ya sea por la vía de la lipooxigenasa, radicales libres, constituyentes liposómicos como proteasas, citoquinas y factores de crecimiento diferentes. Y a eso, si quieren agregarle, le agregamos componentes celulares y componentes plasmáticos.
como mediadores de inflamación, que es lo que más se ha investigado. Pero al igual que tenemos los componentes de inflamación, hemos aprendido que existen los componentes contra la inflamación, el famoso síndrome CARS. Entonces también hay elementos celulares en donde importa mucho la producción de interleuquina 10. Muy bien. Entonces este es el nuevo concepto que se tiene como respuesta. Una respuesta inicial de SARS con muerte temprana por hiperinflamación, una respuesta compensada prácticamente con inmunodepresión temporal, son las infecciones nosocomiales, o por último, uno que entra en inmunodepresión hasta el final la muerte, generalmente reactivaciones virales. Pero la medicina no es una sola fotografía, la medicina es un continuo. Entonces tenemos pacientes que vienen con hiperinflamación y pueden persistir con inflamación. Por ejemplo, ustedes han leído el COVID. ¿Por qué se morían los pacientes en COVID? Porque se tenía una gran hiperinflamación, interleuquina 6, factor necrótico tumoral, invadía pulmones, se comportaba como un síndrome de respuesta autónoma de pulmonar, aguda pulmonar. Unos pacientes entraban a ventilación, se curaban y han escuchado hablar del COVID persistente. Fracciones de COVID que están dentro de las células inmunológicas produciendo un fenómeno de inflamación persistente. Es como el concepto que han aprendido de aterosclerosis. ¿Qué cosa es la aterosclerosis? Un proceso de inflamación persistente. ¿Debido a qué? Debido a que se tienen los LDL elevados que se están oxidando y ese LDL oxidado se comporta como patógeno crónico, inflamando el endotelio. O se puede tener cuadros que se comportan como CARS y producen prácticamente un fenómeno de inmunosupresión progresiva, o por último, indolente y muerte. Muy bien. Entonces, entre la etiología del SIRS, la etiología del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aprendimos que podía ser por inmunidad natural. No necesitamos linfocitos T, linfocitos B. Estos son posteriormente reclutados. Generalmente es debido a los famosos receptores TOL, que producen los DAMs, daño, o los PAM, asociados a patógenos, desde frío, desde calor. ¿Por qué creen que 4/5 de la población se murió en la última glaciación por el frío? Rápidamente el frío hacía que se activaran sus DAM, sus receptores TOL de DAM, y se generaba un proceso de inflamación. Cuando hace frío, algunos de ustedes rápidamente hace resfriado, otros no. Otros están con el pelo en el pecho, tranquilos ahí, que me dé frío, no pasa nada, porque depende de sus receptores TOL. Y hablar de patógenos, de los PAM, bueno, los distintos fenómenos infecciosos. El PAM puede clasificarse según la ubicación, grado de diseminación de la infección, después de una infección localizada en un órgano específico, hasta la bacteriemia o sepsis diseminada. Entonces entramos a la famosa patología, fisiopatología del SIRS, porque es lo que más se ha estudiado. Se ha estudiado muy bien ese 30% de comportamiento con respuesta inflamatoria sistémica. Entonces tenemos nosotros una etapa 1 hasta una etapa 5. La etapa 1, donde se activan inmediatamente, en primer lugar, ya saben ustedes, la inmunidad natural, que inmediatamente va a activar macrófagos y va a generar todos estos marcadores de inflamación. Y se produce una inflamación local. Inmediatamente seguido a eso tenemos una producción de otros marcadores, en donde importan los TH2 y los TH1.
la inflamación local comienza a generalizarse. TH1 para CIRS, TH2 para controlar la inflamación. Una respuesta 3 con predominio del TH1 y activación inflamatoria masiva, en donde se produce daño endotelial y activación de la coagulación. Muy importante, porque para entender sepsis, esto es el resumen. Daño endotelial y producto del daño endotelial, activación de coagulación. Es decir, lo que hemos aprendido en aterosclerosis, lo que hemos aprendido en síndrome metabólico, lo que han aprendido en hipertensión como disfunción endotelial, que es un fenómeno crónico, en la sepsis se produce una disfunción endotelial aguda. Porque el endotelio es una célula que se tiene que nutrir. ¿Qué nutre a la célula? La glucosa. Se tiene que oxigenar. ¿Cómo se oxigena la glucosa? Porque respiro. Tiene que tener, por lo tanto, una buena perfusión. El endotelio, si sufre de estrés, rápidamente claudica. Y es una célula que tiene mitocondrias. Es una célula que tiene núcleo. Dos componentes muy importantes si queremos hablar de por qué el concepto de disfunción endotelial. Y vamos a ver eso poco a poco. Perdón, me faltaba estábamos en etapa 4, interleuquina 10. ¿Se acuerdan que les dije? CARS. Antiinflamatorio, sí. Entonces comienza a controlarse la inflamación generalizada. Y por último, la etapa 5, persistencia de alta carga bacteriana y citoquinas. Ahora sí, disfunción multiorgánica y muerte. Doctor, una pregunta. En la etapa 3 se puede dar que por la activación de la coagulación haya tromboembolismos. Por supuesto que sí. Más que tromboembolismo, porque ¿qué se considera tromboembolia? Tromboembolia es un proceso en donde se produce trombosis a distancia. No, la trombosis es local. Se está alterando el pulmón, ahí se está produciendo. Se está alterando la perfusión del miembro inferior, ahí se está Lo produciendo. pregunto porque la tromboembolia es un poco más, tiene más mortalidad. Tromboembolia es más de disparo a distancia. Claro. Acá no, acá se está generando esencialmente trombosis. Así es. Entonces, ahí tienen ustedes cómo el patógeno, el PAM, activa rápidamente el macrófago y comienza a generarse todo el proceso de inflamación que hemos descrito, como etapa 1, etapa 2, etapa 3. Miren, comienzan a liberarse los TH2 con esencialmente interleuquina 10 y comienza a controlarse la inflamación. Si no se controla esto, se dispara esencialmente los TH1 y se dispara toda la cascada de inflamación. Entonces ahí lo tienen ustedes, ya sea CIRS o ya sea CARS. Entonces no se olviden, infección, toxinas microbianas, liberan gran cantidad de citoquinas, se generan procesos proinflamatorios para el CIRS o se generan procesos antiinflamatorios para el CARS. Si no se compensa, sepsis grave, disfunción orgánica, sepsis y muerte. Si lo quieren en inglés, lo tienen ahí. Este es de Robles, ¿no? Sí. Parece. Entonces hablábamos de la cascada de coagulación, pero también hablábamos de bradipinina, hablando de vasodilatación y sepsis. Pero también comenzamos a aprender lo que ustedes muy bien manejan como radicales libres, óxido nítrico, vasodilatación y radicales de oxígeno para todo lo que es disrupción tisular. Bueno, son conceptos que ustedes mejor que yo conocen. Nuevamente la bacteria, nuevamente lipopolisacáridos. El siglo pasado, cuando se liberaban esencialmente los lipopolisacáridos, se utilizaba el concepto de endotoxemia. Era lo del lípido A. Lípido A, por ejemplo, en muchas de las bacterias gram negativas. Entonces, eso inmediatamente, como ustedes ven, se unían los macrófagos y se comenzaba a disponer prácticamente de toda la cascada de inflamación. Se activa la cascada de coagulación,
se activa la cascada de citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos y se activa la cascada de complemento. Por lo tanto, daño endotelial. Si existe daño endotelial, es el sinónimo de disfunción multiórtica. Muy bien, ahí lo tienen ustedes ya en resumen. Y no solamente lo tienen en resumen, sino tienen los distintos medios por los cuales podemos parar esta cascada. ¿Cómo paramos la infección? Antibióticos. ¿Cómo paramos la activación por PAMS? Inmunoreguladores, anticuerpos. ¿Cómo paramos esencialmente lo que se llama la formación de NETs? ¿A qué se llama formación de NETs? Trampas. De neutrófilos. El neutrófilo como que es así, plan. Lo que hay Y plan. ¿Dónde estás que no te encuentro? Esencialmente, una vez que se liberan los neutrófilos entran en apoptosis, en muerte celular programada. Y a eso es lo que se conoce como Net. anetosis. Entonces, ¿cómo paramos eso? Anticuerpos contra la interleuquina 8, inhibidores de los receptores PAR. Todo esto está en ensayo, jóvenes. Pero no encontramos una respuesta. Todo esto está en ensayo. Más aún, en la inflamación crónica para arteriosclerosis, dijimos que se debía debido a qué? De LDL. ¿Y qué teníamos que darle al paciente para disminuir el LDL? Bueno, Las estatinas. El paciente no le das HDL, el paciente tiene HDL. Un mecanismo es mejorar su HDL, ejercicios, dieta, pero otro mecanismo es bajar los LDL. ¿Cómo se bajan los LDLs actualmente? Estatinas. Estatinas. Revisen en el Google, entren sepsis and estatinas y van a ver que hasta se ha ensayado estatinas. Tanto es así que el consenso dice, si el paciente con sepsis viene recibiendo estatinas, no se lo suspendan, que siga manteniendo sus En el Goodman estatinas, también porque está. se sabe del famoso papel pleotrópico de las estatinas, es decir, bajar la inflamación crónica. Ya sé que esto es una inflamación aguda, pero hay disfunción endotelial. Si el paciente recibía estatinas, manténganlas. Entonces se ha ensayado una serie de cosas, pero no todas han dado resultado. Y lo vamos a ver. Entonces ya conocen ustedes cómo el paciente por PAMS o por DAMS rápidamente va a activar su fenómeno inflamatorio, rápidamente va a activar la cascada de la coagulación, bloqueo de la fibrinolisis, produciendo coagulación intravascular diseminada. Inmediatamente va a liberar los radicales libres y inhibir el óxido nítrico, aumentar el óxido nítrico produciendo la severa vasodilatación. Estos neutrófilos que están migrando hacia la periferia, la famosa red extracelular de neutrófilos, entran en apoptosis produciendo un fenómeno inflamatorio, mayor vasodilatación. Entonces, ¿se acuerdan de los NETs? Los neutrófilos que entran en apoptosis. ¿Se acuerdan de radicales libres? ¿Se acuerdan de la cascada de coagulación? No solamente se activa la cascada de coagulación, sino se inhibe la cascada de fibrinolisis, de tal manera que el trombo queda, y eso produce coagulación, obstrucción a la circulación, hipoxia tisular, hipoxia endotelial, mayor disfunción endotelial. Entonces ustedes tienen bien claro ya qué cosa es sepsis. Es una infección que ha generado toda una respuesta, no una respuesta, puede generar tres respuestas: una de síndrome inflamatorio sistémico, una de CARS o una de inmunidad, sin inmunidad. Y eso va a producir disfunción orgánica
apoptosis, la forma irreversible, muy bien, y ahí lo tienen, ¿no? El daño de hablando de radicales libres es hablar de mitocondria. Tanto es así que se han ensayado miles de cosas para evitar que un paciente con sepsis tenga daño mitocondrial. Hasta ahora no se ha logrado una solución para eso. Una vez que el paciente con disfunción orgánica entra en disfunción mitocondrial, rápidamente va hacia la muerte. Ya saben ustedes, ya sea por apoptosis o cualquiera de los fenómenos de destrucción, el compromiso mitocondrial es barrer la estructura que produce energía. Y si no tenemos energía, definimos. Entonces, se produce una disfunción orgánica en distintos tejidos, y eso es lo que tienen ustedes que aprender. En el cerebro, músculo esquelético, riñones, aparato digestivo, reproducción, etcétera, etcétera. Distintas cosas que nos puede llevar la disfunción endotelial. Los pacientes en sepsis tienen mayor desarrollo de Alzheimer y de strokes. Por supuesto, por eso te digo, mejor dicho, no es que tengan el fenómeno agudo, predisponen a eso. Un parámetro aparte de sepsis es hablar de reactantes de fase aguda, porque hemos aprendido que de repente el paciente tiene un Glasgow de 10, de repente el paciente tiene taquicardia, lo que tiene el paciente es un stroke, y un stroke no es sepsis. Entonces aprenderemos a ver qué otros componentes podemos buscar para encontrar esta disfunción orgánica multisistémica. Los reactantes de fase aguda. El reactante de fase aguda más antiguo es la velocidad de sedimentación. Si ustedes tienen un paciente, por cualquier motivo, le piden una velocidad de sedimentación y esta llega a más de 60, preocúpense, algo está generando que un paciente tenga un reactante de fase aguda muy elevado. Eso lo van a aprender ustedes en el siguiente semestre cuando lleven laboratorio, ¿no? Ya saben ustedes que su velocidad de sedimentación no debe ser más de 20. Si es 30, puede ser un resfriado. Si es 40, pero si es más de 60, preocúpense, algo está pasando. Un cangrejo, un fenómeno de autoinmunidad, una inflamación crónica como tuberculosis, algo está produciendo que este reactante de fase agudo se eleve muy altamente. Y muy especialmente, como ven ustedes, si es más de 100 es altamente específico de que de por medio hay un fenómeno inflamatorio que tienen que encontrarlo a como de lugar. La proteína C reactiva, la procalcitonina y otros, como ven ustedes, hasta la proteína paramiloide, que es otro reactante de fase aguda. Entonces tenemos los más importantes, y hablando de sepsis, la procalcitonina. Muy bien. Al igual que aprendemos, y ahí están los distintos reactantes de fase aguda, cómo se comportan en el tiempo. Al igual que tenemos el concepto entonces de reactantes de fase aguda, distintas proteínas que en la inmunidad se tienen que elevar para responder a la inflamación, tenemos las proteínas de shock térmico. Son una familia de proteínas que se producen por la mayoría de los organismos. Lo producen las bacterias, lo producen las plantas, lo producen los animales, mamíferos y no mamíferos. Es una respuesta al estrés celular. Cuando hay estrés celular, las proteínas, que son los elementos más importantes para el diálogo entre la célula y con las células, se alteran, unas más que otras. Entonces, los animales eucariotes, y especialmente los procariotes, aprendimos a crear unas proteínas de shock térmico para estabilizar
todas las proteínas. A eso se llamó las proteínas de shock térmico. Son muy importantes, como dice ahí, para mantener la proteostasis, para tener una célula sana. Y ahí tenemos proteínas de shock para autoinmunidad, proteínas de shock para lo que es la tolerancia y para la estabilidad, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes. Hablando de sepsis, HCP-CT. Si se estaba dosando velocidad de sedimentación, si se estaba dosando proteína C reactiva, si se estaba dosando procalcitonina para evaluar el estado de sepsis y evaluar el estado de mortalidad en sepsis, ahora se está evaluando esta famosa proteína de shock térmico, la PHSP70. Si esta proteína HCP70 se eleva demasiado, la mortalidad va por encima del 90%. Estas son las distintas proteínas, en donde las proteínas calientes las estabilizan, manteniendo su función. Si no aparecen estas proteínas calientes, se comienzan a desagregar, se comienzan a plegar o se comienzan a destruir. Entonces, el principal lenguaje entre la célula con las otras células queda completamente alterado. Por eso es muy importante en sepsis lo que se conoce como proteínas de shock caliente. Muy bien. A esto se conoce el fenómeno los chaperones. Los chaperones. Las que pliegan las proteínas. Exactamente. Miren ustedes el año. ¿Se acuerdan cuando les dije, acuérdense de 1972? Se comenzó a hablar de el famoso concepto del CIRS, de la hiperinflamación. En el Curren, es la Biblia en medicina, Harrison, Cecil, Farreras y los Curren-Com, que salen actualizaciones todos los años. En la actualización del año 73 se comenzó a hablar de tratamiento con corticoides. ¿Ya han hecho en farmacología corticoides? Sí, Muy bueno. bien. Entonces sabrán responder. Nunca lo dieron a Metilprednisolona, 4 miligramos. ¿Verdad, no? ¿Ya? ¿Cuánto de hidrocortisona es? ¿Qué? Ah, no, o sea, dosificación o... ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cuánto de metilprednisolona? ¿Cuánto? 4 miligramos de metilprednisolona es 5 miligramos de prednisona. Es 0,75 de dexametasona. ¿Cuánto de hidrocortisona es? ¿Qué? ¿Ya encontraste en la calculadora? Había un ¿No? cuadrito, creo. Entonces, ¿qué estás buscando en la calculadora? Ah, muy bien. 20 a 25 miligramos. De hidrocortisona. 4 miligramos de metilprednisolona es de 20 a 25 miligramos de hidrocortisona. Imagínense que le den al paciente 30 miligramos de metilprednisolona. 30 miligramos por kilogramo de peso. Yo peso 60. Bueno, pesaba 60. Déjenme seguir con mi ilusión. 59. 59. ¿Me estás bajando el peso, te refieres? Entonces, si ustedes multiplican 30 por 60, estamos hablando de 1800. Yo peso 58, ¿no? Multiplíquenlo por 20. Imagínense la brutalidad de dosis de hidrocortisona. Pero eso era lo que se... ¿Por qué? Porque el concepto fisiopatológico de este año era hiperinflamación. ¿Qué pasó en la década de los 80? Miren, en la década de los 80 también se presumía y se daba esencialmente 30 miligramos cuando el paciente estaba en hipotensión o tenía disfunción orgánica, denle metilprednisolona. Todavía en la década de los 80 se hablaba de hiperinflamación. Para empezar la década de los 90 se llevaron los estudios de control. A unos pacientes les dabas metilprednisolona y a otros pacientes les dabas placebo. ¿Qué se encontró?
que los pacientes que recibían gran dosis de corticoides se morían más que los que recibían placebo. Hacían más insuficiencia renal que los que recibían. Ese concepto se cayó. ¿Se acuerdan que les decía que existen 3 formas de comportamiento? Unos con hiperinflamación, otros con CARS y otros con inmunodepresión total. Solamente me servían los corticoides a grandes dosis cuando había hiperinflamación, pero en los otros no me servían. En los otros aumentaba la inmunodepresión y aumentaban las infecciones intrahospitalarias y los pacientes se morían. Entonces, para el siglo XXI se hizo un estudio en donde se comenzó a ver la función suprarrenal. Los pacientes en sepsis, como daño orgánico multisistémico, también tenían cierto grado de insuficiencia suprarrenal. Es decir, frente al estrés, yo botaba corticoides 7.5 de prednisona, que es la dosis fisiológica. No, yo necesitaba 100. Pero mi suprarrenal no podía darme 100. Addison. Mi suprarrenal no podía darme frente al estrés más corticoide. Entonces se comenzó a hablar de manejo de corticoides, ya no a grandes dosis, sino apenas 100 miligramos. ¿Dónde está por acá? ¿No está? ¿O sí está? Acá está. 200 miligramos al día. Y ese es el concepto que hay hasta ahora. Quedó para siempre. Ningún libro volvió a hablar de grandes dosis de corticoides. Entonces, el diagnóstico del shock séptico siempre es tener presente medidas para la estabilidad hemodinámica. Porque se produce una tremenda vasodilatación, se escapa el suero fisiológico y se cae la presión arterial. Entonces, si tenemos que compensar el agua, a mediados de los 90 del siglo pasado se crea este algoritmo. A unos pacientes se les da medidas estándar de terapia y a otros se les da medidas para compensar rápidamente el agua y la presión arterial. Es decir, los pacientes tienen que tener este estándar. Estas medidas que se generaron en la década de los 90 y durante el siglo XXI es lo que ha gobernado el gol estándar de tratamiento. Mantengamos primero agua para mantener una presión venosa central normal. Si con eso no puedo compensar, me preocupo de mantener su presión arterial media y comienzo a darle inotrópicos. Si con eso no puedo compensar, me preocupo de mantener la cantidad de oxígeno y corticoides. Entonces, ese es mi esquema que hasta la actualidad se mantiene. Entonces, ahí tienen ustedes cristaloides, coloides para mantener una presión, para mantener la presión arterial media, los elementos vasoactivos, para mantener una hemoglobina y un consumo de oxígeno, transfusión de sangre, y por último agentes inorgánicos. Muy bien. ¿Qué se ha encontrado en estos 20 años? Que con ese estándar no todos los pacientes mejoran. Tenemos un grupo de pacientes que mejoran, pero tenemos un grupo de pacientes que se caen. Entonces comenzamos a hablar de fenotipos de sepsis. Pacientes que responden rápidamente a ese esquema estándar y pacientes que ese esquema de estándar no nos sirve. ¿Qué pacientes son esos? Son los pacientes que tienen, por ejemplo, muy elevado interleuquina 6. Son los pacientes que tienen, por ejemplo, rápido trombocitopenia. Entonces comenzamos a aprender que existen algunos marcadores que me permiten mantener esta terapia estándar o cambiarla. Comenzamos a hablar de los fenotipos en sepsis. Miren el fenotipo 2. A pesar de que se le dé el tratamiento estándar, unos mejoran. Mire el verde, es el que se cae. Muy bien.
Lo mismo sucede acá. Los dos distintos fenotipos. ¿Qué marcadores se miden? Interleuquina 6 y bilirrubina. Interleuquina 6 rápidamente nos mete a lo que era hiperinflamación. Paciente en sepsis con hiperinflamación, no basta este esquema estándar. Paciente con hiperinflamación de repente se beneficia con otras cosas. Pues si estoy hablando de interleuquina 6, existe el anticuerpo para interleuquina 6. Acordémonos del COVID. Hablar de interleuquina 6 y su daño es hablar del COVID y su mortalidad. Entonces, ya no encontramos dos tipos de fenotipo como en el estudio Seneca. Encontramos el tipo alfa, beta, gamma y por último, miren las características. Tenemos al paciente menos enfermo, el alfa, con respuesta inflamatoria menos agresiva, su incidencia es alrededor del 24-40 y su mortalidad es baja. Demora el tratamiento estándar. No necesita medidas extraordinarias. ¿Qué sucede con el beta? Lesión renal. Son los pacientes que desarrollan rápidamente insuficiencia renal. Más común en pacientes con enfermedad crónica, falla renal significativa. Su incidencia alrededor del 20%. Su mortalidad. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, especialmente si les vamos a meter agua. Si les metemos agua, se genera lo que se llama el síndrome de llanta Michelin. Se dematizan rápidamente. El fenotipo gamma, inflamación o lesión pulmonar, alta respuesta inflamatoria, alta interleuquina 6 volando y por lo tanto desarrollan rápidamente el estrés respiratorio agudo, como en el COVID. También es alrededor del 20% y su mortalidad es mayúscula. Necesitamos acá ventilación mecánica o lo que se está estipulando ahora, los filtros de alto flujo. Y por último, el omega, en donde el paciente, este es el que mata. Desarrolla rápidamente falla hepática y shock. Alteración de la coagulación, disfunción hepática, esencialmente SOFA. Miren la mortalidad. Entonces estamos hablando ya del resumen. Acuérdense mucho, todo lo que es infección, productos microbianos, se genera una respuesta inflamatoria en donde se activan las plaquetas, liberación de factores tisulares, citoquinas, formación de óxido nítrico, radicales libres, vasodilatación y activación del complemento. Todo ello se llama disfunción endotelial. Disfunción endotelial que va a llevar a todo esto: el escape capilar, microtrombos, células de adhesión, hipoxia tisular, apoptosis, alteración del tono vascular, lesión por radicales libres. Todo esto genera disfunción multiorgánica con Glasgow-Page, con hipoxia, con trombocitopenia, con hipotensión y taquicardia, con diuresis caída, con acidosis metabólica preferentemente láctica y disfunción intestinal.